Entonces, no confíen en los hombres, en ninguno. Bueno, mm, bienvenidos todos a esta última clase de sociales. Hoy nos compete filosofía de nuevo. Vamos a ver lo que sería filosofía medieval y filosofía moderna. Em, Ay, muchacho. No, espérenme. No, espérenme. Ay, espérenme, pongo a cargar eso. No, muchachos. Otra cosa es que yo doy clases de la cama, muchachos. Doy clases de la cama, entonces, imagínense. No, muchachos, no tengo escritorio. Tocó así, tocó así. Listo. Bueno, ay, muchachos, no me está dando el cable. Bueno, en fin, vamos a ver lo que sería nuestra... Ah, sí, no, muchachos, los dejo aquí hablando solos. Pero bueno, vamos a ver lo que sería nuestra última clase de sociales. Vamos a ver filosofía medieval y moderna. Filosofía contemporánea ya por falta de tiempo realmente no nos da el tiempo, pero sin embargo pues es algo que no predomina en el examen. Entonces, bueno, estamos como dejándolo un poquito a la deriva, teniendo fe de que no va a aparecer. Sin embargo, eh, el día de mañana voy a enviarles de pronto algún video o algo para que lean acerca de la filosofía contemporánea, para que la tengan presente en caso. Realmente, como les digo, no es que suela salir, pero por si las moscas. Bueno, em, es muy bonito porque da la casualidad de que hoy es el día del libro, y creo que yo ya les he comentado a algunos un poquito. eh, Antes incluso de leer poesía, aún así cuando yo escribo poesía, antes de leer cualquier tipo de literatura, para mí, digamos, llegó la filosofía en primera instancia. Lo primero que leí fue filosofía. En aquel entonces tenía un poquito como una crisis existencial, y a través de esa crisis existencial llegó la filosofía, dándome cuenta de que todas esas preguntas que yo tenía, como no sé por qué estamos aquí, la vida tiene algún sentido, eran preguntas que ya se habían hecho pensadores muchísimo antes, y que yo podía sentar la base leyéndolos a ellos. Entonces es muy bonito, de verdad, sé como esa casualidad de que hoy fuera nuestra última clase, pero bueno, y de filosofía. Y quería iniciar con esta frase del tío Airo. Yo soy muy fan de Avatar, y es que, bueno, es imposible adquirir el conocimiento de el conocimiento, es importante adquirir el conocimiento de diferentes pensamientos, opiniones y puntos de vista. Si lo haces de uno solo, te vuelves rígido y tedioso. Si entiendes al resto, serás alguien completo. ¿Por qué quiero decirles esto y por qué quise iniciar la clase con esta frase, muchachos? Porque es importante leer de todo, y sobre todo cuando hablamos de filosofía. Yo sé que de pronto cuando uno inicia, sobre todo con los contemporáneos, si uno lee, no sé, a Nietzsche, a Schopenhauer, uno, digamos, y es normal porque los pensamientos que transmiten es algo que asombra porque de pronto son cosas que uno nunca, Dostoyevsky sí, son cosas que de pronto uno está viendo por primera vez, y deslumbra mucho, pero es importante leer de todo. Es importante, y no solamente filosofía, o sea, están abiertos a leer de todo, a leer literatura, a leer filosofía, a leer poesía, a leer cartas, a leer diarios.
El conocimiento es demasiado amplio y es muy hermoso y téngame paciencia. Y permítanse explorar el conocimiento eh, justamente en esa amplitud que brinda. Entonces no se casen con el primer autor que leen, hay muchísimos autores, eh, como ya vieron la clase pasada con el profe Chiqui, desde los clásicos hasta los contemporáneos, entonces dense la oportunidad de leer absolutamente todo. Entonces, siendo así, podemos iniciar. Espérenme. Si apago el micrófono en cualquier momento, muchachos, la tosera, discúlpenme. Bueno. Hablamos, ¿verdad? Normalmente cuando se asocia a la filosofía, perdón, a la Edad Media, tendemos a imaginarlo como una época bastante oscura, y lo fue, en cierto sentido, porque, digamos, con todo lo que trajo la Edad Media, el predominio de la Iglesia, se dejaron de lado muchísimas áreas del conocimiento, pero eso no quita de que justamente de que en esta Edad Media también se pudiera dar como un florecimiento de otra manera en el conocimiento. La filosofía medieval podemos dividirla en tres etapas. La patrística, hubieron unos personajes muy importantes en la Edad Media. ¿Quién me recuerda quiénes fueron esos personajes? Si saben el chisme de la mamá de Constantino, saben de quiénes personajes les hablo. ¿Alguien me recuerda? Pero prenda el micrófono porque no los puedo leer. ¿Petro? Ah, no, Petro es clave. Uy, muchachos. No, sí, ¿quién alzó la mano? Sí, en efecto, San Agustín, esa gente sí. Pero hubieron otros. Ustedes saben, ustedes saben. No, a ver, ¿quién levantó la mano? Por aquí, Sarita. Ok, hábleme. Bueno, de la patrística, el más importante fue Agustín de Hipona y de la Ujú, escolástica fue Santo Tomás de Aquino. ujú, ujú. Pero hay un predominio también y hacen parte en la Edad Media unos personajes muy importantes que van a ser nuestros amigos, los musulmanes. Obviamente, con las cruzadas, el chisme de la mamá de Constantino, ustedes ya saben todo eso. Y vamos a abordar un poquito todo eso, tanto la patrística, la musulmana y la escolástica. Em, digamos, de la filosofía medieval es algo que nunca he visto que tenga predominio en el examen, nunca he visto una pregunta, nunca he visto una pregunta, pero em, vamos a abordarla, digamos, entendiendo un poco cuál era la idea que se planteaba y un poquito de sus pensadores. No vamos a ahondar como de algo muy profundo, pero sí que si en algún momento nos llegan a preguntar algo sobre ello, podamos ser capaces de responder. Entonces, listo. Ay, muchachos. No, espérenme. Bueno, como nosotros sabemos, la filosofía medieval va a estar teniendo como un predominio por lo que era la religión, especialmente por lo que fue el cristianismo, un poco la parte del islam. Y bueno, en la clase de lo que fue Historia de Edad Media vimos como por qué en su momento sobrevivió como, o tuvo mayor predominio, en este caso el cristianismo, digamos que ofrecía como cierta seguridad, estabilidad, como para la población en ese momento, también por un poco con la alianza que tenían con ciertos reyes, entonces se dio ese predominio de lo que fue la religión en la Edad Media. Entonces, justamente basado a eso, eh, digamos, se va a implementar lo que era la filosofía, conciliar un poco lo que era la fe con la razón y dar como explicaciones eh, sobre la existencia de Dios, cómo justificar el papel de Dios y de la iglesia en la sociedad.
Cuando en la clase pasada, con el profe Chiqui, vimos en edad antigua de que había un predominio de lo que era el politeísmo, de que se tenían distintos dioses que justamente para la Edad Media y justamente para el cristianismo fueron llamados paganos en su momento. Entonces, digamos que se da un poco como eh, como ese deseo, sobre todo por parte de la iglesia cristiana, como decir, hombre, venimos un poquito de lo que era de que esta gente creía en un montón de dioses, ahorita, ¿cómo vamos a decirles, verdad, que tienen que creer en un solo Dios? Entonces, digamos de que entran como justamente ese papel de querer como justificar un poquito la existencia y la predominancia de Dios en la vida de las personas. Pero la filosofía medieval no nace desde cero. Justamente van a tentar sus bases en filósofos clásicos. Algunos saben, como digamos, un poquito en qué pensadores en específico, digamos, estaba basado lo que era, por ejemplo, no sé, eh, la patrística o la escolástica. ¿Alguno sabe? Bueno, bueno, sí se escucha. Hábleme. Bueno, listo. Durante este periodo, pues como dices ahorita, se inspiraron en filósofos clásicos y Ujú, ellos lo que trataban era divinizar las conclusiones o los escritos anteriores de los filósofos clásicos. Entonces, por ejemplo, Agustín de Hipona trató de ujú. divinizar el mundo de las ideas de Platón y Santo Tomás de Aquino intentó Ujú. explicar la fe por medio de la lógica aristotélica. Wow, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Eh, ah, yo quería dar gomitas, pero es que no tengo quien me ayude y no está Didier, no hay nadie, no hay ninguno de estos muchachos y me dejaron sola. Bueno, mm, las personas que me vayan hablando, no sé. Alguien podría, no sé, de pronto invoquen a Sebastián, sí, no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, dejémoslo así, dejémoslo así. Em, O sea, sí quería y necesitaba como que alguien me ayudara anotando a las personas que van participando de pronto para darle comitas, pero no sé. Pero bueno, ay, dale Martín, dale, dale. Oh, serio, gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces, en efecto, como lo dijo la compañera, dígame, dígame. Ok, 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 listo. Como dijo la compañera, justamente en la Edad Media van a sentar un poquito la base en lo que eran los pensadores griegos, tanto en Platón como con el mundo de las ideas, con ese dualismo que él presentaba a partir de el alma, el cuerpo, y más adelante con Aristóteles, con la lógica, eh, con la causa y la observación de la naturaleza. Entonces, digamos, justamente estos pensadores griegos nos van a ayudar a sentar la base para lo que fue la filosofía medieval. Siendo así, podríamos iniciar con lo que sería la filosofía patrística. Justamente es llamada así, patrística, por lo que era, digamos, basada y fue desarrollada por los padres de la iglesia o por teólogos. Y digamos que va a ser como el primer gran intento que va a tener como el cristianismo para poder explicar y dar razón o consistencia con la existencia de Dios. Entonces, digamos, la palabra patrística viene un poquito como por eso, padres de la iglesia, referente a lo que fueron los primeros pensadores cristianos. ¿Qué buscaban ellos en su momento? Lo que era defender el cristianismo frente a, digamos, críticas paganas, como veníamos hablando justamente. Anteriormente se tenían un politeísmo donde se adoraban a distintos dioses, entonces, digamos, ellos necesitaban como sentar una base para que la gente pudiera como creer y desarrollar su fe de una misma manera. Explicar
de una manera racional la fe y construir como las bases de la teología cristiana. Entonces, digamos, trataban de abogar como si la filosofía, digamos, podía ayudar a conocer lo que era la verdad divina y, digamos, de que si era un medio para poder conocer a Dios de una manera directa o no. Hubieron muchísimos pensadores que de pronto no estaban tan de acuerdo con ello y otros que sí. Por ejemplo, vamos a tener a filósofos un poquito más pequeños en cierto sentido que no tuvieron tanta predominancia, pero existieron, a ver, a ver, como lo fueron, por ejemplo, Orígenes, que presentó un poquito como era un, ay, una interpretación alegórica de la Biblia, digamos, presentando como una visión diferente de lo que era la Biblia, eh, teniendo como la base de que Dios es como un ser inmaterial que va a trascender absolutamente todas las cosas y de que, por ejemplo, Dios creó al mundo a través del verbo y que justamente como ese, digamos, justamente Dios al ser como de una forma inmaterial iba a estar como plasmado en todas las cosas, iba a ser algo que iba a trascender justamente la materia. Entonces, digamos que por ejemplo, Tertuliano en su parte decía como, bueno, eso de que nosotros podemos, digamos, encontrar un concilio entre lo que es la fe y la razón, a mí no me parece eso. Yo creo que la fe no necesita absolutamente de la razón. La fe se da justamente por sí sola. Y vamos a tener lo que era el pensador más importante de la filosofía patrística, que en este caso va a ser nuestro querido amigo San Agustín de Hipona. Resulta que nuestro querido amigo va a dar algo que va a ser llamado un neoplatonismo o una interpretación a lo que fue, digamos, la filosofía de Platón, adaptándolo un poco como al pensamiento cristiano. Es muy curioso porque nuestro amigo Agustín, él era pagano, él era pagano durante mucho tiempo, estuvo como perdido en la vida, en los placeres del mundo, y llega un momento como de una crisis, un poquito como crisis existencial, y él se convierte a lo que fue al cristianismo. Entonces, digamos, él empieza a desarrollar un poquito como su filosofía partiendo de las experiencias también que él tuvo como de esa doble vida, como estando como en los placeres del mundo y luego llegando un poquito adentrándose a lo que fue el cristianismo. Y va a presentar, eh, digamos, mmm, unas reflexiones bastante amplias, incluso yo podría decir que adelantadas a su época, acerca de lo que era la concepción de Dios y, por ejemplo, el alma. Digamos que, bueno, esta clase, sobre todo esta parte de la filosofía medieval, va a sentirse como una prédica, muchachos, pero pues no sé, vamos a predicar la palabra, no lo sé. Nuestro querido Agustín de Hipona, digamos que abogaba un poquito, predica un jueves, sí, predica un jueves, no imagínense, última clase y predica, wow. Digamos, nuestro querido amigo planteaba un poquito de que la verdad era algo que se encontraba dentro del ser humano y no afuera. Y, digamos, él planteaba algo que era como de que Dios llegaba a iluminar lo que era el alma humana para que pudiera alcanzar el conocimiento absoluto. Siendo Dios como la fuente suprema del conocimiento, él mismo iluminaba al ser humano para que pudiera justamente alcanzar esa sabiduría. Y de que la mejor manera de poder llegar a lo que era al conocimiento divino era también conociéndose a uno mismo y de que justamente ese autoconocimiento nos podía ayudar eh, a llegar a lo que era como el conocimiento divino. Entonces, bendecir. No, muchas, vamos, sí, vamos a bendecir el lápiz, sí. Eh, digamos que planteaba de que, digamos, Dios iluminaba al ser humano para que pudiera llegar eh, a
el conocimiento o a estas verdades eternas. Y de que justamente a partir de la introspección se podía llegar a ese conocimiento divino. También hablaba un poquito guiado como lo que fue a la filosofía de Platón, hablaba sobre esta dualidad de lo que era, por ejemplo, el alma y el cuerpo, ¿cierto? Digamos, creía en esa división de que había alma separada del cuerpo. Por su parte, teníamos lo que era el alma, que era como estaba por aquí, superior. Oiga, Sebastián, vea, yo lo voy a regañar, lo voy a regañar a todos ustedes, porque ¿cómo es posible que me dejaron sola? En mi última clase, ninguno entró. No, ¿sí ven? Así son hombres. Bueno, listo. Presentó lo que era la dualidad de el alma y el cuerpo, ¿cierto? Un poquito, el alma es una visión superior y el cuerpo desde una visión inferior. ¿Qué quiere decir esto? Para él, el alma era algo inmortal, ¿cierto? Era algo que trascendía absolutamente la concepción de la materia, del tiempo, del espacio, y era la fuente principal de el conocimiento y la verdad. Y de que justamente el alma era aquello que nos permitía acercarnos a Dios, ¿cierto? Y por su parte estaba el cuerpo. Si el alma nos ayudaba a acercarnos a Dios, la verdad, la virtud, el cuerpo, a partir de lo que eran los placeres carnales, el pecado, justamente nos alejaba un poquito de lo que era el Dios, de lo que era Dios y de esa sabiduría divina. Digamos, no, digamos, justamente con esta visión no era como que Agustín pensara de que no, entonces el cuerpo es completamente malo, sino que se tenía que tener como cierta armonía en lo que era tanto el alma como el cuerpo, teniendo mayor predominio el alma, la virtud, eh, para, digamos, poder acercarnos a Dios y poder llegar a lo que era el conocimiento, digamos, divino o a una especie de iluminación, ¿cierto? También nuestro querido amigo Agustín de Hipona hablaba un poquito, porque lo vimos en lo que era la clase con Chiqui, de que nuestros amigos griegos tenían no sé, como un tema con la esclavitud, como realmente, digamos, había un predominio de lo que era la esclavitud en cuanto a los griegos. Y nuestro querido amigo San Agustín también habló un poquito de ello. Digamos, él pensaba de que teníamos libre albedrío, justamente de que era una decisión propia el querer acercarnos a Dios o, digamos, alejarnos de Él o alejarnos de lo que era del bien. También planteaba un poquito reconocía lo que era la esclavitud, pero, digamos, abogaba y decía de que realmente nadie nacía esclavo. Nadie nacía para ser esclavo, sino que se le hacía esclavo a la gente a partir de lo que era el sometimiento, el poder, eh, y de que, digamos, no era algo que viniera de Dios, un poquito como eso, porque como en el predominio de lo que era la filosofía patrística, se tenía un poquito como, bueno, Dios es como la base de todo, entonces absolutamente todo lo que ocurra va a estar basado por Dios. Si hay una guerra, si hay muertes, si hay enfermedades, todo va a ser basado por Dios. Pero justamente cuando San Agustín empieza a hablar lo que era como de lo que era la esclavitud, la libertad, empieza a plantear un cuestionamiento de que, bueno, realmente no todo es predominio de Dios, sino que también el ser humano tiene un libre albedrío para tomar decisiones. Y en este caso, digamos, hablando de que la esclavitud no era que viniera de Dios, sino de que el hombre mismo convertía al otro hombre en esclavo. Entonces, digamos, fue algo demasiado adelantado para lo que fue su época con la patrística, pero, digamos, planteó un poquito eso.
Justamente por aquí tenemos una frasecita también. Eh, bueno, se las leo. Tú decías, tengo que entender para creer. Yo, en cambio, decía, cree para entender, dando un poquito como alusión justamente a eso, de que la fe es como el punto de partida, y de que justamente teniendo a Dios presente podemos llegar a lo que sería alcanzar el conocimiento divino o a una iluminación. Entonces, eso sería todo, digamos. También, como recomendarles, como se puede leer las confesiones de San Agustín. Son bastante buenas, si pueden leerlas, léanlas. Digamos, es como una, no solamente como una autobiografía, sino que también se hace como un poquito una reflexión filosófica, eh, un relato un poquito de su búsqueda de la verdad. Como les venía diciendo, él era pagano, y digamos, ahí habla un poquito de lo que fue como su infancia, su juventud, como de esa vida desordenada que tuvo, el momento en el que empieza como su deseo por lo que era la búsqueda de la verdad, su conversión al cristianismo. Entonces, es un texto demasiado bonito por si quieren leerlo. Las confesiones de San Agustín son demasiado buenas, se las recomiendo de verdad. Entonces, digamos, en cuanto a la filosofía patrística, tenemos eso. Digamos, trataron como de sentar un poquito la base de lo que fue el pensamiento cristiano, defendiendo un poco cómo lo que era la existencia de Dios y cómo podían, digamos, afectar y trascender lo que era al ser humano. Entonces, en cuanto a la filosofía patrística, tenemos eso. Vamos bien hasta el momento. Ok. Ay, muchachos, discúlpenme, de verdad. Qué pena. Bueno. Ah, vamos a tener predominio también. Espera, espérame, tomo agua. Discúlpeme. Ay, muchachos, qué pena, de verdad. Es muy curioso porque la primera clase que yo di estaba casi igual que ahorita. Pero bueno, ténganme paciencia. En la Edad Media también, digamos, tuvimos predominio de unos seres demasiado importantes, que fueron nuestros amigos los árabes, eh, y los musulmanes, ¿cierto? Tuvimos como ese predominio. Nosotros sabemos de que, bueno, los musulmanes, digamos, eh, vendrían siendo como los seguidores del Islam, digamos, al cual, digamos, al Dios predominante es llamado Alá, digamos, que es, digamos, como el ser único, al cual, digamos, está basada absolutamente toda su creencia. Sí, claramente, claramente. Y sabemos de que toda su creencia va a estar basada en lo que era el Corán, que digamos era como las enseñanzas a través de las cuales, digamos, Dios le había revelado a, digamos, a nuestro querido amigo Mahoma. Entonces, digamos, en base a eso, digamos, ay, no, no, muchachos, la muletilla no puede ser. Bueno, no importa. Bueno, espérame, espérame. No me puse nerviosa, espérame. Bueno, sí. Vamos a tener lo que era la filosofía musulmana. Nuestros queridos amigos, los musulmanes, van a ser bastante importantes porque si la filosofía patrística se dedicó a estudiar, o bueno, no estudiar directamente, sino que se basaron en lo que era Platón, los musulmanes fueron
mucho más allá, porque ellos se dedicaron a estudiar tanto un poquito de Sócrates a través de Platón, al mismo Platón y a Aristóteles. Digamos, para ellos era como se dedicaron a estudiar estos filósofos antiguos para ver si sus enseñanzas eran compatibles con el Corán, digamos, haciendo como una síntesis entre lo que era, digamos, sus creencias y también un poquito con lo que era la filosofía antigua. Entonces, digamos, fueron muy importantes porque si nosotros hoy conocemos lo que es a Platón, si hoy conocemos lo que era a Aristóteles, si hoy nosotros estudiamos la lógica es gracias a los musulmanes, porque ellos se dedicaron a transcribir estos textos, a traducirlos, a estudiarlos, a guardarlos. Entonces, justamente, digamos, ellos conservaron y transmitieron lo que era el saber clásico, de verdad. Si hoy conocemos eso es gracias a los musulmanes. Entonces, podemos tener como distintos pensadores principales, como lo van a hacer Avicena y Averroes. Vamos a tener a nuestro amigo Avicena, el cual, digamos, abogaba un poquito con lo que Dios era un ser necesario. Es decir, digamos, bueno, oh, oh, téngame paciencia. Mm, Dios es un ser que existe por sí mismo y es el único ser del cual todo está formado. Todo, absolutamente todo, depende de Dios. Si todo depende de Dios, no necesitamos como una justificación para Él solamente existe, ¿cierto? Y también, digamos, abogo un poquito por lo que era de que el conocimiento viene de lo que era la razón más la experiencia. De hecho, a Vicena, digamos, se le atribuye un poco que se fue como también está un poquito adelantado a su época porque él sentó la base para lo que fue Kant más adelante, de que, bueno, está bien, necesitamos la fe, necesitamos un conocimiento divino, pero también se necesita la razón y la experiencia para poder como comprender y adaptar lo que son las experiencias divinas. ¿De qué valdría simplemente, digamos, leer un texto, leer el Corán, si en el día a día no experimentamos las enseñanzas que estos libros nos dejan? Entonces, avisen a Hugo un poquito por eso. Es necesario tanto una guía divina y también es importante en el día a día, a través de la razón y de la experiencia, poder sentar las bases de ese conocimiento, ¿cierto? Y bueno, ayudó mucho a integrar lo que era la filosofía griega con el Islam. Vamos a tener a un segundo amigo que fue Averroes, que justamente él va a estar basado bastante en lo que era Aristóteles y defendió mucho incluso lo que era las virtudes por parte de Aristóteles, la justicia, la templanza, la sabiduría, eh, y también hablaba un poquito sobre que, bueno, la razón también va a ser muy fundamental para lo que era eh, la religión, justamente de que la filosofía y la religión no se van a contradecir, sino de que se puede haber una síntesis en eso. La razón nos ayuda a poner en duda la filosofía y la religión. Necesitamos como de ese intelecto para poder cuestionarnos justamente estos textos y de que a su vez mm, la fe también nos va guiando a lo que es el cuestionamiento. Es un poquito como paradójico, pero de que tanto la razón y la religión van de la mano, se necesitan una de otra para poder, digamos, converger y convivir. Entonces, ambas van a buscar la verdad, eh, que es como el conocimiento mayor o la iluminación en sí mismo. Y digamos, también ayuda un poquito como a interpretar la fe
de una manera racional. Entonces, digamos, en cuanto a lo que fue la filosofía musulmana, eso fue como el mayor legado que dejaron, de que se podía tomar a los griegos, estudiarlos, y que no se necesitaba dejarlos de lado, sino que se podían integrar a lo que eran las creencias que se tenían, digamos, en aquel momento, sobre todo para ellos, basados en lo que era el Dios que ellos tienen, Alá, y que podían estudiarse tanto el Corán como estos textos griegos para hacer una síntesis entre ambos. Mm, Como les digo, ellos se dedicaron bastante a lo que fueron a hacer las traducciones, comentarios sobre lo que fue Aristóteles, y digamos, gran parte de lo que fue eh, los textos de Aristóteles hoy los conocemos gracias a ellos. De hecho, incluso más adelante cuando veamos, ahorita que veamos la escolástica, eh, pensadores cristianos incluso como eh, Santo Tomás de Aquino van a agradecerle mucho lo que fue a los musulmanes porque gracias a que ellos pudieron conservar esos textos es que más adelante pudieron ser estudiados. Entonces, van a sentar la base en eso, de que mmm, tanto la fe y la razón pueden coexistir, se pueden marcar debates como para poder llegar al conocimiento divino y nos van a dejar de legado, sobre todo lo más importante, la conservación y la transmisión del saber clásico, de que gracias a ellos hoy podemos estudiar la lógica, la metafísica de Aristóteles, podemos estudiar a Platón, entonces, digamos, el mayor legado que nos dejaron es eso. ¿Vamos bien hasta el momento? Ok. Ok, ok. Ah, bueno, téngame paciencia, téngame paciencia. La verdad, al ser la última clase, se siente raro, pero bueno. Aunque no lo quiero admitir, estoy un poquito nerviosa también hoy. Pero bueno, vamos a continuar también con la tercera y la última etapa que fue la filosofía medieval, que va a ser la filosofía escolástica. Nosotros hablamos que uno de los mayores legados que nos deja la Edad Media van a ser las universidades. De hecho, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, todas esas universidades nacieron en lo que fue el predominio de la Edad Media. Entonces, justamente en estas universidades se va a dar como ese cuestionamiento de explicar la fe usando la razón. El término escolástica viene justamente de eso, escuela, y va a plantear lo que es el conocimiento de la fe de una manera de debate, justamente en estas universidades y en estos recintos, ¿cierto? La escolástica también viene un poquito de lo que era Platón, Aristóteles, porque para ellos era muy importante el tiempo de contemplación. Era muy necesario para poder llegar al conocimiento divino, tener como un tiempo de contemplación, de reflexión, que ayudaba a trascender ciertas ideas. Entonces, la escolástica también viene un poquito de eso, de dedicar tiempo a lo que era el estudio, la investigación, de lo que era mm, la fe y el conocimiento basado en Dios, ¿cierto? Hay muchas. Bueno, entre lo que fue la filosofía escolástica, vamos a tener distintos pensadores que, de igual manera, como lo hablamos, van a intentar centrar
su pensamiento en entender la fe, ¿cierto? Y entre ellos vamos a tener a nuestro principal amigo que va a ser, bueno, uno de nuestros amigos que va a ser San Anselmo de Canterbury. Este, principalmente, digamos, va a dar un poquito como ese cuestionamiento para el entendimiento de lo que es la fe, basándose en de que primero se necesita creer para poder comprender lo que es a Dios. Desarrollaba un poquito un pensamiento de que mmm, para demostrar la existencia de Dios era necesario como simplemente tener conciencia de su predominancia. No se necesitaba dar como, no sé, argumentos para la existencia de Dios, sino que simplemente Él existía por sí mismo y que no era necesario como dar base ante ello. Sin embargo, Él, digamos, plantea 5 vías como para poder explicar un poquito lo que era a Dios. Entre ellas, por ejemplo, no sé, el movimiento, digamos, no solamente como un desplazamiento, sino como un paso del tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, mm, ¿cómo podrías explicarlo? ¿Cómo podría explicarles ese movimiento? Mm, Por ejemplo, podríamos tomar el caso de, no sé, una semilla y una planta. Se da ese crecimiento de lo que es de una nueva vida y aunque no lo veamos, eso sigue siendo una especie de movimiento. Justamente ese movimiento va a estar dado por lo que era el principio primordial, que es Dios. Digamos, Dios es el ser supremo, no necesita una justificación, pero es aquel que mueve absolutamente todas las cosas. Gracias a él, digamos, se permite, por ejemplo, el crecimiento de una planta, el crecimiento incluso de nosotros mismos como seres humanos. Entonces, un poquito como Dios va a ser ese, mmm, digamos, ese motor que va a mover absolutamente todo. También hablaba un poquito lo que era, no sé, la causa, el efecto, de que la causa de absolutamente todo va a ser Dios y todo va a estar basado en cuanto a Él. Entonces, un poquito como empieza a dar como ciertas explicaciones, a pesar de que piensa de que Dios es completamente supremo para poder sobrellevar la existencia de Dios, ¿cierto? Vamos a tener a nuestro amigo Tomás de Aquino también, que va a hablar un poquito eh, de que tanto la razón como la fe van a ser importantes y van a ser complementarias. De que hay verdades que, por ejemplo, la razón puede alcanzar y que hay otras que van a estar dadas por lo que es un conocimiento divino, como lo era la existencia de Dios. Entonces, la escolástica va a estar basada en lo que era el diálogo eh, y de este cuestionamiento de la fe. A partir de como estos monasterios, de estas universidades que se crearon a partir de la Edad Media, se basaba un poco en lo que era, por ejemplo, la lectura de los textos, digamos, basados también en el cuestionamiento. Se reunían ciertos, estos pensadores, monjes, teólogos, a discutir sobre un tema en específico eh, para poder sentar la base, ¿cierto? Se leían los textos, se cuestionaba, se argumentaba, basando un poco lo que era el pensamiento crítico y se daba como una discusión también, una discusión tratando de dar argumentos como a los pensamientos que cada uno tenía. Entonces, digamos, el predominio de la filosofía escolástica es que va a estar basado en lo que eran las universidades europeas, tanto a estos debates y estas discusiones de tratar de explicar lo que era la fe usando la razón. ¿Vamos bien? Ok.
Y los musulmanes son repro, son repro. Gracias a ellos tenemos que aprender lógica para el examen. Increíble, increíble. Wow. No, grandes. Bueno, no sé si agradecerles, pero bueno. No, mentira, la lógica es bonita, la lógica es bonita. Bueno, podemos hablar también de la filosofía moderna. Y la filosofía moderna, hablamos en lo que fue la clase de edad moderna, hablamos sobre lo que fue, no sé, el Renacimiento, hablamos un poquito de la Ilustración, de la Revolución Científica, que todos estos momentos ayudaron a lo que fue a sentar la base de la filosofía moderna. Y su principal preocupación, la principal preocupación que tenía la filosofía moderna era el conocimiento. Nosotros hablamos de momentos claves, como por ejemplo la Reforma Protestante, que fue un punto de crisis de una manera intelectual. Empezó a cuestionar un poquito lo que era la verdad y a cuestionar también incluso a la iglesia misma. También justamente en la transición de lo que fue la Edad Media, la Edad Moderna, se crea la imprenta que permite también el acceso al conocimiento de una manera más directa y específica. Ya las personas no tenían que solamente, digamos, creer en aquellos que les dijeran, sobre todo en aquel entonces lo que era, no sé, la iglesia, sino que pudieron ellos empezar también a buscar su propio conocimiento. Y con ello, digamos, la reforma protestante también ayudó bastante a lo que fue esa transición. Entonces la filosofía moderna llega con una pregunta muy importante que la tenemos aquí. ¿Cómo podemos conocer la verdad con certeza sin depender de la fe o la tradición? Entonces, de igual manera, durante la Edad Media, todo dependía absolutamente de la iglesia, muchachos. Si había una guerra, era Dios. Eh, usted es pobre porque Dios quiso que usted fuera pobre. Usted es rico y usted es rey, Dios lo hizo rey, Dios hizo que usted naciera para ello. Y se necesitaba como mmm, buscar una manera de darle valor a lo que era al saber en la razón y la experiencia. Entonces, de acuerdo a ello, van a nacer distintas corrientes filosóficas, tanto, por ejemplo, el racionalismo, el empirismo, tratando de dar base justamente a esta pregunta. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Sí, con certeza sin depender de la fe o la tradición. Y los primeros, nuestros primeros queridos amigos van a ser los amigos racionalistas. Ay, esperen. Resulta que, bueno, digamos, eh, de igual manera, en la Edad Media todo estaba absolutamente basado por la fe. Los padres de la iglesia, la teología dictaba absolutamente todo, cómo se debía pensar, y los racionalistas quisieron romper eso buscando cómo se podía llegar a un conocimiento autónomo, cómo las personas podían llegar a pensar por ellas mismas. Entonces, justamente el racionalismo va a llegar con la influencia, por ejemplo, de la revolución científica. Hablamos en la clase de la edad moderna de que los avances científicos ayudaron a mostrar que, por ejemplo, la naturaleza podía, digamos, entenderse incluso por leyes matemáticas, como lo fue, no sé, Galileo, Galilei, Kepler, Newton, que bueno, todo eso ya lo vimos con García en física, en eso no me voy a meter mucho, pero sentaron la base de que se podía entender el mundo de una manera ordenada y que la mente humana podía llegar a comprender eso. Mm, también incluso, justamente con esa transición de la Edad Media a la Edad Moderna, se empieza a cuestionar un poquito como, bueno, después de las guerras,
de incluso la Reforma Protestante. Europa estaba en cierta crisis y nace la pregunta como, bueno, ¿en quién se puede confiar? ¿En la Biblia o en la iglesia? ¿O en los sentidos que, por ejemplo, a veces pueden engañarnos? Entonces, la filosofía, digamos, de esta parte del racionalismo, llega con ideas principales, ¿cierto? Entonces vamos a tener una primera principal que va a ser que la razón va a ser la fuente suprema del conocimiento. Entonces, dando a entender un poquito de que, por ejemplo, la mente humana puede descubrir verdades universales como sin, sin necesidad de la experiencia, por ejemplo, la idea de Dios. Incluso la idea de Dios es algo que escapa completamente y cualquier cosa y es una verdad universal. También, por ejemplo, verdades evidentes, como por ejemplo, ellos basados desde una manera muy científica, muy matemática, como por ejemplo, no sé, 2 más 2 es 4, ¿cierto? Es algo muy básico, pero es algo que no podría ser de otra manera. Eh, digamos, las matemáticas incluso sentaban lo que era como una certeza, una exactitud, eh, y para los racionalistas muchas veces los sentidos podían engañarnos. Entonces, digamos, la certeza, eh, se tenía como esa certeza de que se podía alcanzar un conocimiento y una claridad eh, que era de una manera natural. Y también va a estar basado justamente en lo que era, bueno, eso quiero preguntarles yo a ustedes. Mm, a ver, nosotros sabemos de que lo vieron en filosofía, en la clase del profe Chiqui, así que espero en filosofía y lógica, en lógica. Hablamos de que se tenía un método deductivo y un método inductivo. El método deductivo va a ser bastante importante en lo que fue el racionalismo. Ya vamos a hablar un poquito con lo que fue René Descartes, pero ¿en qué estaba basado el método deductivo? ¿Alguien me dice? Háblenme, porque no puedo leer el chat. Muchachos, muchachos. Ah, muchachos. General a particular. General específico. Ok, ok, ok. Ir de lo grande a lo pequeño. Ok, ok, ok. ¿Cómo así, Johan? ¿Cómo así que no sabe? No, muchachos, hablen, hablen, hablen. Esta es mi última clase. Yo quiero escucharlos. No sean así. Bueno, como ustedes lo dijeron, el método deductivo va a estar basado en lo que es mm, llegar de una generalidad a algo particular. Y eh, justamente este método deductivo va a estar basado en principios evidentes para deducir como algo lógico. También va a estar basado un poquito en las ideas innatas, digamos que existen ideas que nacen con el ser humano, como las ideas de, no sé, Dios, la percepción, la perfección, y de que, por ejemplo, la mayor meta que tiene el ser humano es como lograr un conocimiento tan firme incluso como el matemático, que no se pueda dudar de ninguna manera, imagínense, o sea, hasta ese punto. Y el mayor ejemplo de lo que fue el racionalismo va a ser nuestro querido amigo René Descartes, que yo amo ese meme, muchachos. Ya ni pienso, Google y descarto. Cuando, si en algún momento preguntan en el examen, acuérdense de eso. Bueno, no tanto así, pero él llegó con lo que era su mayor idea principal, que fue pienso y luego existo, que trataba de demostrar que la razón puede hallar una verdad absoluta, mmm, dudando absolutamente de todo lo demás. Cuando ustedes piensan, cuando ustedes les mencionan, pienso luego existo, ¿qué se les viene a la cabeza? Quiero escucharlos.
Sí, Aló, hola aló, Sarita. por favor, ilústrenos. No, Sarita, ¿puedes primero como preguntar, complementar la pregunta, por favor? O sea, cuando tú escuchas pienso y luego existo, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, cuando nos referimos al término pensar y luego existir, Ujú. podríamos usar un término, ay, ay, no, ya no voy a hablar, no, en el No, chat. hágale. No, mentiras. A lo que se refiere Descartes, pues también que yo uso como teoría, en el término Ujú, cuando decimos pienso y luego existo, es digamos, no sé, digamos que estamos en un problema, ¿sí? ujú, ¿Qué podemos hacer? ¿El uso de la razón o el uso de actuar sin pensar? ujú, Podríamos decir de que cuando él hablaba de que pensar y luego existir, era como ujú, cuestionarnos nuestra existencia misma y que digamos, hay muchas cosas que nosotros, ¿cómo podemos decir? Vivimos en automático, ¿sí? Entonces, ujú, cuando nosotros vivimos en automático, nunca nos preguntamos las cosas pequeñas de la vida. Las cosas ujú, pequeñas de la vida también se cuestionan y cuando nosotros pensamos, a ese término es a lo que él se refiere, existir, porque ujú, nos cuestionamos nuestra vida como tal y pues también lo que él mencionaba era que, digamos, en el momento en el que cuando se piensa, se existe. ujú, Esa era la verdad absoluta. También hay que tener en cuenta que él tenía un dualismo sustancial, que era ujú, como lo que Platón quería, como lo que Platón cuestionó, ¿me hago entender? Que ujú, digamos que hay dos cosas que son las dos sustancias distintas, que es el ujú, res cogitans, que es la ujú, mente, el alma y el pensamiento. La res ujú, extensa es el cuerpo, la materia o la extensión física. La ujú, verdad, la pregunta como tal estaría muy extensa, pero ya sería extenderse muy feo. Pero en resumen, es como cuestionarnos tanto como alma como ujú, en el cuerpo humano, porque pues también en nuestra alma podemos llegar a cuestionarnos muchas cosas preguntándonos si ujú. estamos haciendo bien o mal. Gracias. ¡Guau! Me encantó, me encantó. Muchísimas gracias por el aporte. Muchísimas gracias por el aporte. Y es que sí, nuestro querido amigo René Descartes estaba un poquito loco. Él era canzoncito. Dígame, dígame, ¿no? ¿Loco? Sí, él estaba loquito. Él estaba loquito, loquito, loquito. A ver. Ah, él estaba loquito porque él se cuestionaba absolutamente todo, incluso la existencia. Y para él, digamos, era necesario el mismo acto de pensar ya garantizaba de que usted es un ser existente. O sea, es un poco contradictorio y raro al momento en el que uno lo piensa, pero digamos, es necesario dudar absolutamente de todo. Y dudar justamente es una forma de pensar y de poder llegar al conocimiento. Siendo así, mmm, mientras yo estoy pensando es imposible que no exista, ¿saben? O sea, no hay manera en la que usted pueda pensar y no esté existiendo. El hecho de que usted pueda pensar da y siente la base para que eh, se pueda dar como razón a lo que es tanto el pensamiento y la existencia. Entonces, es un poco, y por eso agradezco mucho la intervención de Martín, porque de pronto a mí un poquito me cuesta explicarlo, pero justamente eso, la base de la existencia es el cuestionamiento. Entonces, a partir de ahí se puede llegar a lo que es, digamos, a el conocimiento y a una verdad. También planteó un poquito lo que era la base de eh, el método, como lo hablamos, el método deductivo. Digamos, él sienta como ciertas pautas para poder llegar a una verdad. Cuando hablamos de lo que fue la Edad Moderna, vimos que incluso la base del método científico
va a estar sentada también por este mismo método deductivo, en el que, por ejemplo, se plantea una evidencia, se llega a un análisis, más tarde se hace una síntesis, se comprueba y se va a permitir una manera de poder ver la ciencia de forma racional. Justamente Descartes va a ser muy importante para lo que fue la revolución científica, no solamente como desde una forma filosófica existencial, con su pienso y luego existo, sino también va a sentar la base incluso para la revolución científica. Les decía yo que es muy curioso cuando uno habla a día de hoy, uno piensa, por ejemplo, no sé, la filosofía, la ciencia pueden estar un poquito peleadas, como que pueden estar en discordancia, pero incluso la base de la ciencia durante mucho tiempo y se sentó la base fue gracias a la filosofía, a que se empezó a cuestionar todo y que se llegó, en este caso con René Descartes, a la base como de ese método como deductivo de Descartes. Entonces, es bastante importante. También vamos a tener otros pensadores importantes, como por ejemplo Baruch Spinoza. Uf, muchachos, Baruch Spinoza me gusta mucho porque él plantea algo que es el panteísmo. Mm, Entre sus ideas principales tenía algo que era la sustancia única, y de que todo va a estar dado a partir de esta sustancia, que en este caso es Dios y la naturaleza. Baruch Spinoza sentaba la base de que Dios y la naturaleza eran una misma cosa. No sé si algunas veces ustedes han pensado como, o les han mencionado de, uy, yo creo en el Dios de Spinoza. Ese Dios de Spinoza es basado en lo que era la naturaleza, de que podemos llegar a conocer la sabiduría, el conocimiento infinito, observando la naturaleza y también compartiendo con ella. Absolutamente todo para él, todo va a estar regido, tanto, no sé, los planetas, los seres humanos, los pensamientos, todo va a estar, uy, espérame, volví, volví. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ok. Entonces, nuestro amigo Baruch Spinoza va a estar sentado de que mm, Dios y la naturaleza son la misma cosa. Es una idea de la cual yo comparto bastante, no sé ustedes, justamente observando un poquito la naturaleza, la armonía que tiene, da la existencia de algo más grande que pueda habernos creado. Es muy curioso cuando uno lo mira y la naturaleza en sí misma mantiene una armonía, tanto los animales, los árboles, las plantas, absolutamente todo, tienen como mm, esa convergencia entre cada uno es completamente importante, eh, y sin, por ejemplo, lo vemos un poquito en la clase de ecología, si dejaran de existir ciertos animales, si dejaran de existir ciertas especies, absolutamente la existencia se caería y no habría como una base para poder manejar la existencia. Entonces, basándose un poquito en eso, está el Dios de Spinoza, la naturaleza, de que la naturaleza y Dios son exactamente lo mismo y de que esa armonía viene dado a partir de ello. También hablaba un poquito lo que era el bien supremo, digamos, el ser humano siempre va a estar en busca de ello, y justamente ese bien supremo va a llegar a partir del entendimiento de la naturaleza y comprendiendo nuestro lugar en ella. Entonces,
comprender la naturaleza, la contemplación, observarla, nos da un lugar para poder entendernos incluso a nosotros mismos. Y justamente que el mal era basado a partir de esa incomprensión. Si una persona, digamos, es mala, no quiere decir que para Baruch Spinoza mm, esté sentado de una forma diferente, sino que simplemente no comprende su lugar en el mundo y en la naturaleza. Y es por eso que está alejado del bienestar porque no comprende ese mismo lugar. Entonces, digamos, un poquito Baruch Spinoza, panteísta, Dios y la naturaleza son la misma cosa. Bien. Ay, muchachas. Bueno, vamos a tener también entre nuestros amigos racionalistas a nuestro querido amigo Wilhelm Leibniz. Mm, él va a sentar la base de su pensamiento en algo llamado mónadas. ¿Qué quiere decir esto? Absolutamente todo va a estar dado por sustancias, digamos, simples, indivisibles, de lo cual va a estar formada absolutamente toda la materia. Él toma un poquito lo que era el pensamiento de Demócrito y Lucipo, de estos pensadores atomistas de los presocráticos, sentando la base de que también absolutamente todo va a estar formado como por estos átomos de la naturaleza, de que van a ser esas sustancias indivisibles por las cuales absolutamente todo va a estar formado. Mm, todo tiene como para él una razón, nada ocurre como al azar y aunque muchas veces sea difícil llegar al conocimiento de algo, todo puede explicarse de alguna manera y justamente como al tratar de comprender justamente estas cosas simples, nos ayudan a construir el conocimiento de que no hay nada que esté hecho al azar, absolutamente todo está coordinado y está basado eh, como en la mónada suprema que es Dios. Si absolutamente todo va a estar formado, por ejemplo, eh, de átomos, digamos, de una manera indivisible, la mónada suprema, la que rige absolutamente todo, va a ser Dios. Es muy curioso porque cuando uno mira los racionalistas, no quiere decir de que ellos estuvieran peleados o que negaran la existencia de Dios de una manera suprema, de que, uy, pasamos a la edad moderna, ya se dejó de creer en Dios completamente, no, sino que incluso ellos también entendiendo a Dios, no de una manera dogmática como lo hacía la iglesia, sino a partir del conocimiento también se podía llegar como a el saber y al entendimiento de otras maneras distintas. Entonces, es bonito cuando uno ve, en este caso, a los racionalistas un poquito de que no era que negaran a Dios en su totalidad, sino que justamente también lo usaban para poder sentar la base de su conocimiento. Entonces se da como una interjección, no era que se dejara de creer en Dios completamente, sino que se empezó a cuestionar como ese dogmatismo que tenía la iglesia. Entonces, digamos, en cuanto a nuestros amigos racionalistas, podemos entender eso. Como la mayor consecuencia que tiene el racionalismo es que van a establecer como una confianza en la mente humana, de que justamente con este pienso, luego existo, con este cuestionamiento, se puede llegar al saber y se puede abrir el camino para el pensamiento crítico e incluso el pensamiento científico, como lo vimos con Descartes. Entonces, digamos, la mayor consecuencia del racionalismo va a ser eso, que se puede confiar en la mente humana y que el ser humano puede, a partir de la razón, sentar la base para su propio conocimiento. Entonces, ¿vamos bien? No, otro no es panteísta. Ok, 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 ok.
Ok. Me alegra que vayan entendiendo. La verdad es que yo estoy un poquito como, porque a mí no solamente me dio gripa, me dio fiebre. Entonces, estoy que deliro, muchachos. Estoy que deliro, la fiebre me bajó, pero la gripa todavía la tengo bastante fuerte. Entonces, muchachos, listo. Van a llegar a partir del racionalismo otra corriente filosófica en lo que fue la Edad Moderna, porque Mm, a partir de lo que fue, por ejemplo, el Renacimiento, un poquito, se empezó a valorar lo que era la experiencia, la observación, como fuente del conocimiento. Y podemos abrir lo que sería la filosofía empirista con una de las frases más predominantes de uno de los pensadores principales de lo que fue el empirismo, y es que no hay nada en el entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos, dando un poquito alusión de que la mente humana debe partir de la observación de un mundo sensible, de lo que percibimos a través de los sentidos, como para formar el pensamiento, formar ideas y formar la base de su conocimiento. Entonces, el empirismo va a estar basado justamente en la experiencia. Entonces, entre las ideas fundamentales que tenemos en el empirismo, vamos a tener a la experiencia como origen del conocimiento, basado también justamente en este pensamiento. No hay nada entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos, dando un poquito como alusión de que se necesita tanto una experiencia externa, por ejemplo, a través de la visión, del tacto, y también desde una parte interna, como por ejemplo los recuerdos, la reflexión. La experiencia va a ser la base de absolutamente todo el conocimiento. Los empiristas estaban un poquito en desacuerdo con los racionalistas porque ellos decían, hombre, ustedes me están diciendo de que hay sí, ideas innatas, no sé qué más, que es que hay cosas que están sentadas, de que 2 más 2 es igual a 4, sí señor, nosotros no creemos eso. Ellos van a negar un poquito de que existan ideas que estén dadas, eh, sino de que mm, se necesita lo que era la experiencia para poder llegar al conocimiento. Y esto va a estar basado, digamos, ellos van a rechazar un poquito esas ideas innatas con el pensamiento de nuestro querido amigo John Locke. ¿Okay? Ay, muchachos, yo lo quiero mucho. Nuestro querido amigo John Locke va a llegar y él va a decir, hombre, yo pienso que el ser humano, la mente del ser humano es como una hoja en blanco. Y va a presentar algo que es llamado la tabula rasa, en el que, por ejemplo, al ser la mente humana completamente como una hoja en blanco, se necesita de la experiencia para poder formar el conocimiento y poder formar a una persona. Entonces vamos a ver un poquito más adelante, pero va a ser bastante importante como ese pensamiento del ser humano como una hoja en blanco. También se va a llegar a lo que si los racionalistas dijeron, bueno, el método deductivo, si vamos a partir de una generalidad para llegar a una particularidad, los empiristas van a decir, no, mijito, así no es, nosotros vamos a ir completamente lo contrario. Vamos a partir de la observación de casos particulares para poder llegar a una generalidad. Entonces, un poquito de eso, como que se estaban tirando hate ellos, como que, si ustedes piensan esto, pues nosotros pensamos absolutamente todo lo contrario. Y también llegaron incluso a una limitación del conocimiento humano, de que solamente podemos conocer lo que percibimos, solo podemos conocer lo que nuestro sentido, lo que nuestra experiencia, nuestros pensamientos, los recuerdos nos permiten experimentar. Por ejemplo, ellos estaban de alguna manera muchos empiristas peleados, como por ejemplo la idea de Dios, porque decían, bueno, es que realmente no sé, o sea, yo no puedo ver a Dios, no lo puedo
sentido, no lo puedo tocar, entonces, digamos, van a sentar la base un poquito en la limitación del conocimiento. No se puede llegar a un conocimiento mayor porque justamente los sentidos limitan un poco. Entonces, para ellos el conocimiento va a estar sentado en lo que es la experiencia sensorial y todo aquello que podemos tanto pensar y experimentar. Entonces, entre los pensadores principales de nuestro querido empirismo vamos a tener a John Locke, uno de los principales. Este señor fue maravilloso porque fue filósofo, aportó incluso la psicología, aportó a la política, y él se preguntó algo bastante primordial y era, ¿dónde va a provenir, de dónde provienen nuestras ideas y nuestro conocimiento? ¿Qué es lo que forma al ser humano? Y él va a llegar y va a decir justamente que el ser humano es como una hoja en blanco. No nacemos con ideas innatas como por ejemplo lo decía, no sé, Descartes o lo decían los racionalistas, sino de que todo va a venir a partir de la experiencia. Por ejemplo, lo que nosotros podemos percibir a partir de los sentidos. Nosotros sabemos de que, por ejemplo, no podemos pegarnos, yo no puedo ir apoyando la mano en la estufa porque me puedo quemar, ¿cierto? Entonces, a partir de los sentidos, de la observación de la luz, de sentir el calor, de sentir por ejemplo, los sabores, los colores, el sonido, se sienta la base para el conocimiento, tanto externo y también interno, de, por ejemplo, la reflexión que yo puedo tener, la observación de mis pensamientos, de todo aquello que vamos trascendiendo en el día a día y que va a constituir, por ejemplo, nuestros recuerdos, incluso la comparación de los sucesos. Por ejemplo, usted vive algo hace 4 años, hace 5 años, y una comparación con lo que está viviendo hoy. Todo eso, tanto de una manera externa como de una manera interna, van a sentar la base para ese conocimiento. Entonces, la mente humana para nuestro amigo John Locke va a ser algo activo, va a ser algo cambiante. El ser humano justamente, al ser una hoja en blanco, puede cambiar a partir de las experiencias de vida que va teniendo en el día a día. También fue muy importante en la psicología porque él habló sobre estos procesos mentales incluso antes de ser estudiados de una manera psicológica. Él lo veía a partir de una manera filosófica. Habló del pensamiento, de la imaginación, de los recuerdos, y de que, por ejemplo, una persona no es que nazca buena o mala, sino que va a ser el resultado. ¿Quién es usted? Si usted es bueno, usted es mala persona, va a ser el resultado de la educación que ha tenido, del entorno en el que se ha criado, de los hábitos con los que usted ha crecido, con los que usted, por ejemplo, ha observado, de su entorno, de su familia, de sus amigos. Entonces, John Locke, él iba, mejor dicho, voló demasiado, un poquito para su época. Basado también en de que, bueno, el ser humano nace como una hoja en blanco, va a llegar un poquito también incluso hasta la política, porque si el ser humano nace de esa manera, significa que nadie es más que nadie. Nadie puede ser superior a otro, eh, debido a que todas las mentes nacen iguales y se forman a partir de la experiencia. Esto va a ser bastante importante en el momento de la transición de la edad moderna a la edad contemporánea, porque nosotros vimos de que se tenía un predominio, incluso en la edad moderna, con todos estos avances en el pensamiento, se tenía un predominio de lo que eran los reyes. Cuando llega la edad contemporánea, a partir de la Revolución Francesa, estos pensamientos, sobre todo de John Locke, van a ser bastante importantes porque él va a decir, hombre, si todos los seres humanos nacemos como una hoja en blanco, nadie más a nadie, entonces nadie tiene un derecho divino a gobernar. Digamos, el poder
no va a provenir de Dios ni de los seres humanos, sino del conocimiento y del consentimiento de que todos los seres humanos nacen libres, eh, nacen completamente iguales, y va a sentar la base también como um, para, por ejemplo, como lo fueron las revoluciones que llegaron con la edad contemporánea, sentando la base de que, bueno, todos los seres humanos nacen libres, todos los seres humanos tienen derecho a la vida, a la propiedad, basado un poquito en esto, de que el ser humano, al tener una mente en blanco, nacemos todos de una manera igual. Entonces va a ser bastante importante en lo que fue el paso de las revoluciones, nuestro querido amigo John Locke. ¿Vamos bien? Dime, Luis. Sí, loco, la verdad, demasiado adelantada a su época, demasiado adelantada a su época, y sentó muchísimo la base para esas revoluciones. Entonces, la verdad, Dios. Vamos a tener a otros eh, empiristas que van a ser bastante importantes, como por ejemplo lo fueron nuestros queridos amigos George Berkeley, y David Hume. Partamos un poquito con nuestro querido amigo George Berkeley. Y era que mm, él negaba un poquito eh, como la concepción de la materia, y de que todo estaba basado debido a la mente. Digamos de que el ser humano existía, eh, mm, ¿cómo lo explico? Mm, digamos, él llega a cuestionar un poquito lo que era la existencia en sí misma, basado en que el mundo existe únicamente cuando lo percibimos. Va a ser un poco raro o extraño, pero él explicaba de que mm, todo, digamos, el ser es ser percibido. Todo iba a estar basado en la percepción. Nosotros sabemos que algo existe. Yo sé que ustedes existen porque puedo escucharlos, porque puedo observarlos. Bueno, ahorita les vi las caras porque puedo observarlos. Quizás eran no sé, era una fuente de mi imaginación. Pero George Berkeley va a llegar a decir algo de que el mundo existe mientras podamos percibirlo a partir de los sentidos. Y recuerdan de que yo les dije que ellos iban a estar un poquito negados a lo que era la existencia de Dios, de que, bueno, yo a Dios no lo puedo sentir, yo a Dios no lo puedo, digamos, sentir de una manera como el tacto, y no lo puedo observar de una manera literal, pero George Berkeley, mejor dicho, se le prendió el bombillo y él dijo, todo va a ser completamente observable. Yo sé que la silla existe porque yo la estoy observando, pero entonces cuando yo me voy a dormir y yo no la estoy observando, la silla deja de existir, ¿cierto que no? Porque, por ejemplo, yo ahorita los vi a ustedes, ahorita no los estoy viendo, entonces eso no quiere decir de que ustedes hayan desaparecido. Entonces, él propone algo que Dios va a ser como un observador universal. Entonces, mientras, por ejemplo, yo estoy durmiendo o, por ejemplo, yo me pego un parpadeo, las cosas siguen existiendo porque Dios va a ser ese motor universal del cual se va a constituir todo, y a pesar de que yo puedo conocer muchas cosas a partir de la experiencia de los sentidos, hay otras cosas que simplemente existen por sí sola y van a estar sentadas a partir de Dios. Dios va a ser como ese ojo mayor, que va a garantizar que el resto de todo siga existiendo. Dígame. Sarita, digamos,
podría usarse el ejemplo de Berkeley, de que en resumen es como que no podría existir un mundo sensible sin un Ujú, espíritu. O sea, él lo que estaba tratando de decir era que él estaba yendo más como el tema trascendental, como de los espíritus. ujú, Y que digamos que el espíritu lo que habla es de que, bueno, tenemos una vista, un ujú, sentido, un ujú, tacto, un gusto. Entonces, ujú, cuando conforme vamos viviendo, pues vamos también como que se podría complementar con lo que dice Locke, de que ujú, pues al inicio nosotros como seres humanos nacemos vacíos, pero con el ujú. tiempo vamos, con la experiencia nos va como, uy, es que no sé cómo decirlo, Nos como que vamos nos. formando a partir de la experiencia. Exacto, sí, exacto. Entonces, digamos como que, bueno, Berkeley podría decirse un ejemplo, voy a empezar a trabajar, pero no sé nada de trabajo. Entonces yo Sí. observando, usando el sentido de la observación, aprendo y ahí agarro experiencia en la vida. ¿Sí me hago entender? Ujú, ujú, También el uso de las manos, que el sentir es también un, un sentido. Bueno, no sé si se diría así, pero es como que el uso del tacto también ujú, es una forma de experiencia conforme vamos viviendo. Sí, es ujú, como algo que se usa así. Y ujú, también dice que él como que elimina la creencia de que la realidad es una sustancia material. O sea, que no ujú, todo se interfiere de lo material, sino también de algo más allá. ujú, ujú, ujú. Muchísimas gracias, sí. Justamente con la idea que él plantea como de un Dios, de un Dios observador de absolutamente todo, parte también de una manera empezar a ver la asistencia también desde una forma incluso espiritual o algo más trascendental, de que listo, existe la materia, absolutamente todo lo que yo pueda observar, la experiencia me permite formar ese conocimiento, pero hay algo que sigue escapando y que también va a constituir lo que es mi propio conocimiento. Entonces, muchísimas gracias Martín por ese aporte, muchísimas gracias. Listo. Y también en cuanto a el empirismo, vamos a tener a otro amigo, David Hume, también justamente como todos los empiristas, todo va a estar, el conocimiento va a estar basado completamente en la experiencia y no hay nada más allá a partir de ello. En el caso de David Hume, nuestro querido amigo, él va a ser bastante radical porque si George Berkeley dice, bueno, hay ciertas cosas que se escapan de la misma experiencia, que van más allá, que trascienden. David Hume dijo, no papito, no papito. Si usted hay algo que no lo puede ver, que no lo puede sentir, que no lo puede observar a partir de los sentidos, eso significa que no existe. Y se va a ir a completamente extremo, pero extremista, extremista, y él va a decir, con negar completamente la existencia de Dios desde su pensamiento. Se basaba un poquito de que listo, todo va a estar basado a través de los sentidos, de incluso la comparación, por ejemplo, mmm, ver los colores, sentir el frío, justamente la experiencia va a sentar la base del conocimiento. Yo sé que algo ocurre porque puedo experimentarlo. También pensaba un poquito como, bueno, los recuerdos, por ejemplo, yo veo el color rojo y yo sé que el rojo se ve de esa manera porque yo puedo recordarlo. Entonces va a sentar la base como de esa manera interna en la que se puede observar el conocimiento. Digamos, listo, yo tengo la primera experiencia de algo, voy creando una conciencia a partir de los recuerdos, pero incluso esos recuerdos pueden desvanecerse. ¿No les ha pasado un poquito que ustedes viven algo en la infancia, por ejemplo? Y hoy, 10 años después, lo recuerdan de una manera incluso distorsionada. Justamente basado en la experiencia está la realidad. Usted experimenta algo, se cayó de la bicicleta cuando era niño, tiene esa primera experiencia que brinda un conocimiento, pero puede seguir obteniendo enseñanza a partir de ello, de los recuerdos, pero aún así sigue siendo bastante distorsionado, porque cada vez que usted recuerda va a ser de una manera distinta. Entonces, él sentaba un poquito también la base de que en eso.
sí, los recuerdos, la experiencia interna, la reflexión va a ser importante, pero eh, va a ser de una manera distinta, va a ser de una manera distinta, ya que a partir de la primera experiencia se va a obtener como un conocimiento en específico, pero a partir de ahí se va a dar como cambios diferentes. Entonces, él va a ser bastante radical, pero extremadamente radical, de que si uno no puede experimentar algo, significa que no existe y tener claro de que eso para él, digamos, David Hume se va muy al extremo de que para él, digamos, niega completamente la existencia de Dios y de que no podemos probar o demostrar de una manera racional que Dios existe porque no tenemos como, mmm, no tenemos una impresión de lo que es Dios. Entonces, como que le tira hate a, por ejemplo, a George Berkeley diciendo, esa idea de que sí, de que el alma, de que hay algo trascendente, no papito, no papito. Entonces, de Hume se va completamente al extremo, absolutamente toda la experiencia, y si hay algo que usted no puede experimentar, significa que no existe. Entonces, digamos, encerrando un poquito con el empirismo, va a ser bastante importante porque sientan la base de que, bueno, si los racionalistas veían una parte eh, valga la redundancia, racional, por ejemplo, del método científico, a partir de los empiristas van a sentar la base para la manera experimental del método científico. Entonces, esa síntesis sea como esa síntesis de, eh, se necesita un poquito la parte racional, pero también la experimental en el caso del método científico. Y, digamos, brindan cuestiones frente como a, por ejemplo, la certeza absoluta que se mostraba en el racionalismo. Entonces, el empirismo, eso, basado todo en la experiencia. ¿Vamos bien? Sí, muchachos, si yo no veo algo, no me entera. Es que se fue a lo bastante radical, nuestro querido amigo David Hume, pero bien radical. Dígame. Hola, es que digamos de la idea que me queda Ujú, de lo que ellos dicen sobre la experiencia, que es la fundamental del conocimiento. No ujú, sé si conozcas, pero hay una corriente de arte que se llama como naive, que es como más o menos una traducción de lo que sería ingenuo, y es ok. una corriente que se caracteriza como por dibujantes o artistas que no han Ujú, tenido ninguna experiencia o contacto con el arte. Entonces, pues surge más o menos porque busca alejarse de lo que se considera la sofisticación fingida del arte creado dentro del sistema tradicional, que es lo que vendría a ser lo que dicen ellos la experiencia. ujú, Entonces, pues esto, no sé hasta qué punto podría sostenerse que los artistas que no han tenido ninguna exposición o que no han visto nunca ni han aprendido cómo se ujú, dibuja o cómo se pinta, como que ujú, tienen internamente una manera de expresarlo como más pura. Entonces no sé, ujú. digamos, si eso podría pertenecer a alguna corriente filosófica Ok. o qué podría ser. Ok, ok, ok. Es que hay que sentarnos en el punto de la historia en el que se estaba dando esa trascendencia de paso a edad media, paso a edad moderna. Ellos estaban preguntándose absolutamente todo. Justamente la filosofía ha tenido muchísimos cambios. Por ejemplo, los racionalistas veían todo completamente de una forma mental racional, los empiristas de que, bueno, la experiencia es la base completamente de todo, pero ellos mostraban un poquito lo que era su postura. No quiere decir de que sea basado todo completamente así, porque como tú misma el ejemplo que das, eh, una persona puede pintar algo sin nunca haber tenido la percepción de lo que era el arte. Una persona puede llegar a escribir eh, literatura, poesía, incluso sin haber tenido un acercamiento previo. Entonces, esto era un poquito como los cuestionamientos que ellos tenían en el momento
en base al momento histórico, pero no quiere decir que sea como una verdad como absoluta. Por eso al principio de la clase les dije un poquito de que es importante leer, como entender el contexto histórico de cada uno, leerlo y también crear nuestras propias opiniones, porque bueno, ellos decían, sí, todo es basado absolutamente a partir de la experiencia, pero hoy sabemos de que se pueden tener como ideas innatas o como un conocimiento que trasciende absolutamente todo. Cuando, por ejemplo, no sé si a algunos de ustedes aquí mmm, les gusta, no sé, el deporte, la música, etcétera, y hay gente que tiene un talento basado, uy, espérenme, acá andan cantando cumpleaños, espérenme. No, muchachos, hacen fiesta y no invitan los vecinos. Pero bueno, eh, una persona, por ejemplo, puede tener un talento innato para, no sé, para jugar el fútbol, para eh, la música, para mm, formas artísticas, y uno puede decir esa persona dónde aprendió eso. No sé. Hay ciertas cosas que de pronto vienen con el ser humano a pesar de que no se hayan experimentado antes. Entonces, mmm, podríamos dejarlo ahorita para debate si quieren, abrir un poquito el debate de como todo eso, pero era más como lo que se pensaba en el momento de la historia que se tenía. Ellos, cada uno estaba como diciendo, es justamente como lo vimos, por ejemplo, en la clase pasada con Edad Antigua. El ser humano anteriormente, en un inicio, estaba preocupado por, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es el origen de la creación? Entonces ellos decían, no, que el agua, que el fuego, que los números. Estaban tratando de, digamos, comprender cómo se había creado todo. Luego, listo, podemos sentar una base en la creación del mundo, pero eso a mí no me sirve porque yo estoy viviendo, o bueno, me sirve, pero el ser humano lleva una vida en sociedad. Entonces, luego llegan, no sé, los socráticos a decir, bueno, yo soy un ser humano, existo, hay estas razones, estos pensamientos de cómo pudo haberse surgido el mundo, cómo pudo haberse dado la creación. Entonces, ahora yo necesito aprender a vivir en comunidad. Entonces llegan los socráticos a preguntarse, bueno, las virtudes, las relaciones con el ser humano, cómo formar una comunidad. Llega la Edad Media preguntándose, listo, eh, mirando el mundo completamente de una forma, bueno, religiosa, podemos hallar un refugio en la religión, eh, podemos abrazar ello y poder entender al ser humano a partir de ello. Luego llegan mmm, los modernos a decir, bueno, podemos sentar la base a partir de algo que no es completamente la religión o lo podemos ver de una manera no dogmática. Entonces, es muy bonito cuando uno ve la filosofía de la mano de la historia. Ellas van de la mano. Por ejemplo, si nosotros miramos la filosofía contemporánea que ya no alcanzamos, hoy las preocupaciones son y los cuestionamientos son completamente distintos. El sentido de la vida, el vacío, no sé, por ejemplo, la existencia de la misma mujer con Simone de Beauvoir, por ejemplo, el absurdismo con Albert Camus. O sea, las preocupaciones hoy son y los cuestionamientos hoy son completamente diferentes, pero en aquel entonces se tenían estos. Entonces, no sé si ahorita quieren abrir debate, pero un poquito de eso. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto, sí, y es que, o sea, la filosofía hay que verla de la mano de la historia, porque en cada momento el ser humano se preguntaba por algo completamente distinto. Pero es momento de pasar después de el racionalismo, el empirismo, pasar a nuestro querido idealismo. Porque resulta que el idealismo llega con un personaje muy particular. De un minuto. No, muchachos, esta tos me tiene, uy, Dios mío. Pero el idealismo llega con un personaje principal al cual a la nacional le encanta mucho.
a la Nacional le encanta muchísimo porque ya he visto en varios exámenes que preguntan sobre Kant. Y personalmente lo amo mucho. Porque él llega y dice, vean, ustedes están peleándose de que sí el racionalismo, de que el empirismo, pero ustedes no se están dando cuenta de que tanto una parte racional como la experiencia van a ser primordiales para el conocimiento. Ambas cosas son necesarias, no se puede separar la razón de la experiencia, se puede dar como una síntesis y justamente eso es lo que plantea nuestro amigo Kant. Él llega y dice, muchachos, ¿dónde lo tenía? Ay, no lo puse, no lo puse, yo había puesto una imagen de no peleen, pero se me borró un meme de no peleen, pero literalmente el Jiggy dice, muchachos, no hay que pelear, no peleen, ambas cosas son completamente necesarias. Hay una parte que podemos observar a través de la razón, hay conocimientos innatos, por ejemplo, las matemáticas, los números, desde una parte científica, pero nada sirve de eso si yo no lo puedo basar en el día a día y en la experiencia. Asimismo, justamente lo que yo vivo en el día a día, puedo llegar a entenderlo, puedo llegar a tener un conocimiento de ello, una reflexión, aprender de ello, usando la razón y haciendo la razón y usando la mente. Entonces, tanto eh, la experiencia como la razón van a ser la base del conocimiento. Ambas van a ser importantes. Entonces, digamos, ese es como el mayor aporte que tiene Kant. Él plantea algo, bueno, entre el libro principal, que muy recomendado, La crítica de la razón pura, digamos, va a ser como el libro principal del cual podemos observar a Kant, y él plantea algo, lo que es el fenómeno y el noúmeno, dando, digamos, un aporte de que, bueno, hay ciertas cosas, eh, hay ciertas cosas que, digamos, podemos observarlas a partir de la realidad de la percepción, por ejemplo, el fenómeno, y un no humano que va a estar dado de una manera independiente. Digamos, hay ciertas cosas que se van a dar por una razón en específica y que podemos entender a partir de la experiencia. Entonces se va a dar como esa síntesis de ambas, de que tanto la mente va a ser importante, pero y el razonamiento, pero también se va a construir el conocimiento a partir de la experiencia. Entonces, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que experimentamos, de nada serviría si no lo llevamos de una forma racional y viceversa. Entonces, ese va a ser como la base principal del pensamiento de Kant. Entonces, bueno, yo creo que así podríamos terminar. No sé si alguno quiere dar un aporte o quiere no sé, decir algo, dígame. Sarita, que estaban preguntando qué dijiste, qué fenómeno y qué, que no escucharon. Ok, el fenómeno y el neúmeno. El fenómeno viéndose desde una parte experimental, de que la realidad, digamos, la podemos percibir de una manera en específico a partir de la experiencia, pero hay ciertas cosas que van a estar dadas, que van a estar sentadas. Y digamos que no van a como a depender a partir de la experiencia. Basado un poquito, no sé, em, por ejemplo, no sé, aquí está el computador, ¿cierto? El computador, digamos, eso es algo en sí, es algo que no necesita de mi experimentación para que exista, pero que yo a partir de un fenómeno, de la manera en la que yo percibo, puedo llegar a comprenderlo. Entonces, es un poquito eso. Hay ciertas cosas que existen, eh, de una forma neúmena, pero desde el fenómeno, desde la experiencia, podemos llegar a dar como la relación entre ellos. Entonces, es un poquito confuso, pero espero se haya entendido. No sé. Ay, muchachos. Tan de ver en la universidad. Bueno, ay, muchachos, la verdad, mm,
no sé, mis chicos, no sé, porque tenía una expectativa distinta con esta clase, porque les digo, no sé, la filosofía es algo que me gusta mucho, pero no, la verdad. Ah, me bajó la tos, pero no sé qué me dio. No sé qué bicho me picó, no sé qué bicho me picó. Y bueno, espero dentro de todo se haya entendido, de verdad, dentro de todo ya hayan entendido la clase. Mis disculpas ahí, no sé, por la tos allá carratico. Si no me di a entender de una manera clara, no lo sé. Estoy un poquito también a ratos delirando con la fiebre, entonces de verdad les ofrezco una disculpa. Pero espero dentro de todo se haya entendido. El, digamos, en el examen, la filosofía se toca de una manera muy superficial. A ustedes no les van a preguntar, no sé, ¿qué dijo Aristóteles en la República? ¿O qué dijo eh, Platón, no sé, en el banquete? No van a preguntar algo así, sino que van a preguntar desde una manera muy general. Bueno, los empiristas están basados en tal cosa, los racionalistas en tal cosa, el idealismo que planteaba una síntesis, entonces sigue siendo bastante general lo que pregunta en la universidad. Espérenme, chicos, denme un Sandra, no minuto, olvides guardar denme un minuto. perdón y que hay alguien que levantó la mano. Bueno, tiene la mano levantada. Volví, discúlpenme. Me estaban diciendo que algunos tenían la mano levantada o no sé, espérenme. Sí, Sarita, yo es que vi en el chat y yo también podrías poner la diapositiva de idealismo, porfa. Es que en el momento en que la Ujú. pusiste, ha puesto el recuadro ese y no se veía todo, pues el concepto. Ok, 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 Gracias, Sarita. aquí. ¿Listo? Ay, aquí está el no pelien. No, no lo había puesto en la página que no era. Muchachos. Bueno, espérenme, porque sí quiero despedirme. Ok, ok, ok. Espérenme, espérenme, espérenme. El neúmeno está dado como que hay cosas que van a estar dadas por sí mismas y el fenómeno que podemos entenderlas a partir de lo que sería la experiencia. Entonces es un poquito eso. De todas maneras, si desean indagar un poquito, de pronto el día de mañana yo les mando algunos videos. También les tengo pendiente los videos de la filosofía contemporánea. No preguntan, pero para que la tengan presente porque uno no sabe la Universidad Nacional que le pique. Ah, espera.